hermanos, un breve estudio de 10 minutos. Vamos a orar si estamos. Padre nuestro que estás en el cielo, ya las obras de tu Día Santo terminan. Queremos despedirnos, pero no sin antes abrir tu palabra, que ya la hemos abierto y hemos adorado tu glorioso nombre. Queremos entender lo que nos quieras decir en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. El tema de esta tarde ha sido, ¿de qué se ha hablado, hermanos? Acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. Nosotros vamos a ir aquí a Mateo 24. Vamos a leer nada más algún versículo al principio, otro en medio y otro al final, porque solo son pocos minutos. Mateo 24, uno en adelante, dice: Jesús salió del templo. Jesús salió del templo porque él había estado precisamente dentro del templo. Y ella se había despedido de los judíos, los había acusado duramente, les había dicho sepulcros blanqueados, fariseos hipócritas, vuestra casa va a llegar al desierto. Ella les estaba diciendo: me voy, ya no va a volver a llegar. Ya él les estaba dando el último adiós. La gracia para ellos ya estaba a punto de cerrarse y ellos no lo comprendían, pues ellos lo tenían como un impostor. Entonces Jesús, al retirarse del templo, está saliendo también el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Dios está abandonando el pueblo y el pueblo no se da cuenta. El pueblo piensa que todavía va a venir el Mesías, que el Mesías ya caminaba entre ellos y ellos no se dan cuenta. Estaban cegados sus ojos. Entonces, cuando dice que Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, porque el templo pues tenía varios edificios. Lugares donde se almacenaba el grano, el vino, varios edificios. Le mostraron los edificios, pero él les dijo: ven todo esto, porque él sabía lo que ellos pensaban. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús le dijo: tengan cuidado que nadie les engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos usando mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y a partir de ahí comienza a decirles: oiréis de guerra y de rumores de guerra. Entonces, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un comentario de Mateo 24 muy bien detallado, porque Mateo 24, Marcos 13 y Lucas capítulo 21 hablan del mismo hecho, de las señales y del fin del mundo. Entonces nosotros como adventistas tenemos un comentario al detalle maravilloso, y ese comentario es el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos nosotros podemos encontrar la explicación al detalle de Mateo 24, de Lucas 13 y de Marcos 13 y Lucas 21. Entonces pienso yo que las señales de la segunda venida de Cristo sería un buen tema para una vigilia, porque es muy difícil abarcar las señales en 5 o 10 minutos. Es un tema maravilloso, es lo que nos sostiene, lo que nos da esperanza de que volveremos a ver a nuestros familiares y que veremos a Cristo venir en gloria y majestad. Y eso no tarda mucho. Muchas personas dicen que más allá, futuro, pero probablemente nosotros los que estamos aquí, algunos de nosotros que estamos aquí presentes, es muy probable que nos vean venir a Cristo en gloria y majestad. No tarda mucho. Algunos dicen que viene hasta el 2031. Desde 1844, que fue la última vez que Dios autorizó que se diera una fecha, de ahí para adelante ya nadie debería de predicar fecha. Hasta 1844 termina la profecía de cuenta más larga, porque el ángel se paró en la tierra puso un pie y en el mar puso el otro, y levantó sus dos manos y juró que el tiempo no sería más. Eso significa que nadie predicaría más
el día y la hora como un momento que va a llegar tal fecha, no. El ángel ese que dice la escritura es Cristo mismo. Nadie puede hacer eso de poner un pie en la tierra y un pie en el mar, de levantar los brazos al cielo y jurar por el que vive por los siglos de los siglos, sino solamente el Hijo de Dios. Entonces, la profecía siempre se tiene que interpretar desde el momento que el profeta la da. No la vas a interpretar desde cuando el profeta no la da, no se puede. Tienes que interpretarla desde el momento que el profeta está dando. Y aquí el que está hablando es el profeta que está por encima de todos los profetas, pues es el máximo profeta que ha pisado la tierra. Entonces Jesucristo, Él está diciendo, va a suceder esto, que nadie nos engañe. Y para que nadie nos engañe, entonces tiene uno que leer y ir a la historia, a ver qué cosa es lo que está pasando. Entonces, aquí en el comentario que la hermana Juárez hace de esto, ella dice que Jesús mezcló la destrucción de Jerusalén con la destrucción del fin del mundo. Para no las palabras eran tan fuertes que podrían golpear a los discípulos, que los podrían devastar. O sea, los discípulos podrían quedar en shock de nada más de ver lo que le iba a pasar a Jerusalén. Lo que iba a pasar a Jerusalén iba a quedar destruido. Al no ser ya el pueblo de Dios ellos, por haber crucificado a Cristo, su templo tenía que ser destruido. Y ellos no pensaban que eso iba a suceder. Ellos pensaban que ese templo iba a durar cientos de años más. No sabían lo que esperaban. Entonces Jesús dice que vendrían muchos en su nombre. Y entonces comienza diciendo que había guerra, rumores de guerra. Pero no procure alarmarse, es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. O sea, tendría que pasar todas estas cosas que él narra aquí. Voy a ir hasta el versículo 29 por la cuestión del tiempo. El versículo 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cuando dice la tribulación de aquellos días, se refiere a los 1260 años que pasaron desde el 538 hasta 1798, cuando el papado hizo una matazón de mártires, millones de ellos. Cuando ahorita la iglesia papal dice: no es cierto, nomás son unos cuantitos, y eso fueron algunos monjes que pues no entendían que no debían hacer eso. No es cierto, mataron millones de personas, pero tratan de tapar el sol con un dedo. Esa es la tribulación que el pueblo cristiano pasó. Dice, después, en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Fíjense bien, después de 1798, específicamente unos años antes, porque los años fueron acortados, el sol se oscureció. ¿Cuándo ocurrió ese evento? En el año de 1780. En el año de 1780 el sol se oscureció y la luna se puso roja como sangre. Es conocido en la historia como el día oscuro. Y luego dice: las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. ¿Cuándo cayeron las estrellas del cielo? A ver, ustedes que son adventistas y yo que somos adventistas tenemos que saber cuándo sucedió la caída de las estrellas. La caída de las estrellas sucedió en el año de 1833. Era la última de las tres señales. La primera señal fue el día oscuro. La primera señal, fue el gran terremoto, 1755, el gran terremoto de Lisboa. La segunda señal fue el día oscuro, 1780. Y la tercera señal fue la caída de las estrellas, en el año de 1833. Entonces, en el año de 1833 pasó algo bien importante que casi en el mundo adventista no se menciona. Casi no se menciona en el adventismo. Pero eso que sucedió en el año de 1833, la caída de la estrella, trajo otro evento. Y ese evento que sucedió después de la caída de las estrellas es que a Guillermo Miller se le dio un documento que lo acreditaba como predicador laico por parte de la iglesia. Entonces Guillermo Miller en ese año recibió un respaldo de la iglesia, y la última de las señales, que fue la caída de las estrellas, introdujo a Guillermo Miller como un predicador respaldado por Dios y por el cielo y por la iglesia aquí en la tierra.
lo era la iglesia adventista en el ese documento, porque la iglesia adventista en 1833 no existía. La iglesia que le dio ese documento fue la iglesia a la que pertenecía Miguel, que era la iglesia bautista. Entonces, ese era el pueblo de Dios en ese momento. Así como en la antigüedad fue la iglesia apostólica el pueblo de Dios, y más antes fue la iglesia judía. La iglesia adventista no siempre existió. La iglesia adventista vino a la luz con la predicación de Diego Miller. Era la iglesia adventista del primer día de la semana. Miller no guardó el sábado, ni algunos hermanos al principio. La verdad del sábado llegó por medio de hombres que habían aprendido esa verdad en la iglesia bautista del séptimo día. Y una dama llamada Rachel Watts, esa mujer trajo esa verdad y se la platicó a Jaime Juárez y a Miguel Juárez, y el propio Joseph Bell y algunas otras personas más que tenían conocimiento de eso. Y la verdad el sábado se levantó como un ángel que se levanta del este, porque fue el sábado donde se fue levantando en Estados Unidos, como en Estados Unidos eso. Y entonces la iglesia se convirtió en la iglesia adventista del séptimo día, ya con un registro ante el gobierno estadounidense en el año de 1863. En el año de 1863 que la iglesia adventista ya viene a la vida como tal, como una iglesia con todos los estatutos, con todos los lineamientos que el gobierno pedía. Entonces, el versículo 30 en adelante, ya nada más esos son los últimos, ¿sí? ¿Les parece? El versículo 30 del capítulo 24 dice: después de que los cuerpos celestes serán sacudidos, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta, mandará sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de leer esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, desde la caída de las estrellas, ¿cuándo sucedió la caída de las estrellas? En el año de 1833. Inmediatamente el versículo dice: entonces veréis la señal del Hijo del Hombre. O sea, de 1833 a la segunda venida de Cristo, la Biblia no hace más que una diferencia de un punto. Entonces sí se tiene que tomar en cuenta que estamos viviendo un tiempo bien delicado. Se llama tiempo de gracia. El tiempo de gracia es cuando ya se acabó el tiempo, hermanos. El tiempo ya se acabó. Lo que estamos viviendo es lo que el árbitro del universo añade. Los que conocen del deporte saben que en algunos deportes, principalmente en el deporte donde todo el mundo persigue una pelota, ¿verdad? Donde 22 jugadores persiguen una pelota, ya cuando dicen, se acabó el tiempo, nada más estamos en el tiempo de compensación, el árbitro va a añadir, oye, el minuto que se perdió porque la pelota se fue hacia allá, el minuto que aquel perdió porque se lastimó, y va a añadir unos 2, 3 minutos o hasta 5, pero depende de quién, del árbitro. Aquí el tiempo que estamos viviendo, ya no estamos viviendo el tiempo como tal, estamos viviendo el tiempo que el gran árbitro de los destinos decida. Entonces quiere decir que esto es muy crítico, estamos en un momento crucial. Lo que está por ocurrir es una de las señales más grandes antes de que Cristo vuelva, que es una señal que casi no se considera, pero es la predicación del Evangelio. Ya sucedieron las señales en el cielo, sucedieron las señales en la tierra, sucedieron las señales en el mar, sucedieron las señales en el ejército, en la guerra, sucedieron las señales en la sociedad. Todas las señales ya están sucediendo. Solo faltan contadas señales, y una de ellas, la más grande, la más importante, es que el Evangelio se predicará por testimonio. Necesitamos entrar en entender, de olvidar de la derecha, de la izquierda, y pararme frente a la ley y decir: necesito vivir la santidad, no puedo. Como dicen los gringos, hell,
ayúdame. Necesitamos entender que ahora es entre Dios y yo. Mi hijo entre él y Dios. Y así. Porque lo que viene es una cosa, un sacudón que le llaman el sandeo, que es algo brutal. Y el que no te firme se irá como la hoja que cae del árbol en verano. Entonces, gracias a Dios, qué lindo que la iglesia se ha mantenido fuerte adelante. Y sin lugar a dudas, hasta aquí Dios nos ha ayudado a guiar. Hermano, Dios le bendiga abundantemente en mi deseo de oración. Amén.